Antes de ser una estrella, Macaulay Culkin compartía habitación con sus 6 hermanos. Después de ganar 45 millones de euros en 5 años, su padre lo siguió obligando a dormir en el sofá de su propia mansión para que no se le subiera la fama a la cabeza. A más de 27 años, casi 30, de la película Ricky Ricón, que se hizo en 1994, que sería su jubilación cuando solo tenía 14 años. Precisamente a esa edad, Culkin, la mayor estrella infantil de la historia de Hollywood, junto a Shirley Temple, se emancipó legalmente de sus padres, nombró a su contable como tutor jurídico y no ha vuelto a hablarse con su progenitor. Desde entonces han corrido ríos de tinta sobre esta turbulenta relación familiar, aunque durante los años ha sido el propio Culkin quien se ha pronunciado, principalmente en entrevistas y en podcasts. Los relatos van desde mediados de los 90 y el tempestuoso divorcio de sus padres. El viejo Kid Culkin, el padre de Macaulay, era un actor de teatro fracasado. Llegaría a actuar con Laurence Olivier en Beckett, pero su obsesión era salir del pequeño apartamento de 2 habitaciones donde vivía la familia de 9 miembros en total, los 2 padres y 7 hijos. Kid ya había paseado a 2 de sus hijos por todos los castings que pudo, pero no tendría fortuna, hasta que lo hizo con Macaulay. El chico tenía un encanto a medio camino entre El Principito y Bart Simpson, y una memoria prodigiosa para recordar diálogos, así que no le faltó trabajo desde su debut teatral con 4 años. Cuando tenía 9 rodaría Solo en Casa en el 90, la tercera película más taquillera hasta aquel momento, después de E.T. y la Batalla de las Galaxias. Y desde entonces, después de aquella película Mi Pobre Angelito o simplemente Solo en Casa, Kid dejaría su puesto como sacristán en una parroquia para dedicarse a ser manager. 3 años después, en el 93, Kid, aquel actor fracasado, salía como una de las 50 personas más influyentes en Hollywood. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. La turbulenta historia familiar detrás del niño millonario Macaulay Culkin. Así que siéntate, relájate y disfruta del siguiente video, porque somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Y cada día somos más y tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide darle click a la campanita para recibir más notificaciones. ¡Tling, tling! Y ahora hazlo tú. ¡Tling, tling! Macaulay había nacido en Manhattan, Nueva York, en agosto del 80, y en el 90 ya era famoso con Mi Pobre Angelito o Home Alone en inglés. Macaulay sería el tercero de 7 hijos, 5 varones y 2 mujeres, hijo del viejo Kid y Patricia Ventro, y desde que interpretó a Kevin McAllister estaba cobrando 240.000 euros. Aquel personaje causaría sensación en el público porque no respondía a los arquetipos infantiles del cine americano. Kevin era un niño normal. La filmografía de Macaulay consistía en cumplir los sueños de cualquier chico de su edad: quedarse solo en casa, sin supervisión paterna, enamorarse por primera vez, como lo hizo en Mi Chica, aquella película del 91, por la que se convirtió en el primer niño en cobrar $1 millón en una película. Así que vivir aventuras dentro de sus libros favoritos, como lo fue El Guardián de las Palabras del 94, o tener un McDonald's en casa, y a Claudia Schiffer como entrenadora personal en Ricky Ricón del 94, o en España se le conocía como Niño Rico. Y bueno, ¿cómo olvidar a El Buen Hijo,
Una película en la que prácticamente se quería redimir de aquel chico travieso e inefable. Pero aquel traumático final de la película El Buen Hijo resultaría irónico y comparado con la usurpación que haría Kid Culkin sobre los productores de la película. Resulta que El Buen Hijo ya tenía un niño protagonista elegido y era Jesse Bradford. Sin embargo, 3 semanas antes del inicio de la película, Kid Culkin, quien ya tenía gran influencia en las grandes productoras de Hollywood, como 20th Century Fox, salió con los productores, mejor dicho, se puso encima de los productores, y él mismo decidió que el papel de niño malo le vendría bien a Macaulay para demostrar su versatilidad de registro dramático y no quedar encasillado, así que exigió al estudio que lo contratase. El director de la película se negó porque cambiar de actor a última hora supondría retrasar el rodaje 9 meses más, perder $3 millones y dejar a un equipo de 60 personas sin trabajo a escasos días de Navidad. Kid respondió que si no le daban el papel, Macaulay no rodaría la secuela de Mi Pobre Angelito o Home Alone o Solo en Casa, como le decían en España. Total, la super película, la película favorita de mi infancia. Pero no sería solo eso lo que exigía Kid, sino que también contrataran a otra de sus hijas, a Queen, para interpretar a la hermana de Macaulay en la película. El estudio no le quedó de otra, sino ceder. ¿Cómo sería de buena la película Mi Pobre Angelito? Que el estudio prefirió arrodillarse y seguir lo que Kid decía, que dejar de producir Mi Pobre Angelito 2. Prácticamente una amenaza que hacía los estudios, y los estudios le hacían caso a Kid. Por algo aquella revista decía que era uno de los 50 hombres más influyentes en Hollywood. Eran comienzos de los 90 y Kid Culkin había alcanzado el estrellato, pero no por su propia cuenta, sino por la de su hijo, Macaulay Culkin. Y es que las peticiones de Kid iban desde cambiar la voz de fondo de las películas, esas voces que se escuchan como si fuera una narración. Kid dijo que si no cambiaban la voz del actor de fondo, Macaulay no participaba en la película El Cascanueces, o conocida también como El Pequeño Príncipe. El estudio acabaría humillantemente cediendo a las peticiones de Kid. Pero no sería todo lo que faltaba. Kid aún quería cambio en los efectos de sonido, cambios en el orden de aparición de los nombres del reparto y cambio en todo. Prácticamente Kid quería dirigir la película, y si no hacían lo que él quería, simple, Macaulay no participaba. Cascanueces apenas recaudaría $2 millones, una décima parte del presupuesto de los 10 que se invirtieron. Inmediatamente los gallos de Hollywood cantaron y celebraron el ocaso de la carrera de Macaulay Culkin. Pero la gente no quería el tropiezo del chico, sino de Kid, su padre. Sin embargo, la dicha para Kid poco a poco iba cambiando. A medida que el chico avanzaba en edad, su voz también cambiaba. La gente decía, al cambiar la voz, prácticamente perderá el sazón que tiene Macaulay Culkin. Y no estaban lejos de la verdad. El año 1994 sería el último año de su carrera. Con 14 años Macaulay Culkin haría Ricky Ricón o Niño Rico. En la película todos los actores tenían que ser altos para disimular que Macaulay tenía casi 14. Y para que él no sobresaliera en altura, tenía que estar prácticamente todos parejos a él. Sí, así fue la película.
la trama de aquella película no estaría tan alejada de la vida de Macaulay. La trama era que un chico cuya riqueza no le hacía feliz porque lo aislaba del mundo real. Prácticamente era una película enfocada en Macaulay Culkin y su vida real personal. Sin embargo, ganaría por aquella película $7 millones en aquel entonces, unos 15 en la actualidad. Sin embargo, el reinado de Kid acabaría cuando él y Patricia Winthrop, la madre de Macaulay Culkin, decidieron separarse. Aunque nunca se habían casado, cuando se separaron en marzo del 95, harían un gran litigio por la custodia de sus hijos. En ese momento existían otros hijos actores, pero ninguno a la altura de la popularidad de Macaulay. Se sumaba a las gestiones de sus carreras cinematográficas. La pareja no tenía ingresos propios ni privativos. Vivían del 15% que se llevaban por los sueldos de sus hijos. La fortuna de Macaulay Culkin se estimó en algún momento en 45 millones de euros. El juicio develó que en el 95 solo quedaban 15 millones de euros. La pregunta era, si él no manejaba el dinero, ¿en qué se habían perdido 30 millones de euros? Ambos simplemente lo querían todo. Ella citaría que a Kid le gustaba mucho la bebida y la maltrataba. Y Kid dijo que si no le daban la custodia de sus hijos, simplemente hundiría la carrera de todos los niños. Así que Macaulay tiró el Monopoly por los aires. Consiguió que un juez prohibiese a sus padres acceder a su fortuna y comunicó que no volvería a participar en una película, y empezó a fundirse sus ahorros en distintos caprichos, como un conjunto de chaqué, que es como una especie de saco que sobra en la parte de atrás. También se compró un sombrero de copa y unos monóculos. No uno, sino cientos. Se compró un apartamento de 465 metros cuadrados en Greenwich Village, Nueva York, donde se refugió y dedicó días enteros a lo que más le gustaba hacer antes de ser una estrella: ver lucha libre y montar en monopatín. A los 17 se casaría con la actriz Rachel Miner, de la que se divorciaría tan solo 2 años después. A los 19 ya era un chico divorciado. Y ante este panorama, su padre retiró la demanda y dejó de luchar por su custodia. Desde entonces no se volvieron a hablar. La síntesis de la vida de Macaulay prácticamente la comentaría él mismo en un párrafo que escribió en una entrevista que dio a una revista. Él diría que cuando le pedía un descanso a su padre porque quería irse de vacaciones por primera vez, Kid simplemente no le prestó atención, pues no dejaba de firmar contratos para más películas y prácticamente nadie lo escuchaba. Mi padre tenía una cama tamaño gigante y una televisión enorme, y a mí me hacía dormir con mi hermano en el sofá. Lo hacía para romper mi espíritu. Pero más tarde comprendería Macaulay Culkin que nunca podría deshacerse de su fama, aunque quiso huir. En el año 2004, cuando tenía 24 años, fue llevado al bote cuando lo agarraron con sustancias ilegales. Aquello se haría público. Y el ex niño favorito del planeta, todo le apuntaba que sería un juguete roto más e incapaz de componerse. Gracias a Dios, ha logrado sobrevivir todos estos años y la gente aún lo recuerda con mucho cariño. Gracias a Dios, Macaulay Culkin, que hoy tiene más de 41 años, ha acabado saliendo adelante. Dedica su tiempo a dar fiestas con temáticas adolescentes, participa en bailes de promoción y también ha vuelto a interpretar a Kevin McAllister para campañas de publicidad. Cuenta que cada día docenas de desconocidos le piden que se ponga las manos en la mejilla, como hacía en el póster de Mi Pobre Angelito.
petición que siempre declina, eso sí, muy amablemente. También dice que todas sus novias quieren ver la película Mi Pobre Angelito con él. Por otro lado, el viejo Kid vive enclaustrado debido a la pandemia y a la situación que lo afectó de un infarto que prácticamente le paralizó parte de su cuerpo, lamentando que ninguno de sus hijos se acerca a él para preguntar o interesarse por su salud. Sus hermanos Rory y Kieran han seguido trabajando en Hollywood y Kieran ha sido nominado a un Globo de Oro por una serie de HBO. Y su última participación sería en 2019 en Shangri-La como Ian. Y en 2021 actuó para la televisión en American Horror Story. En conclusión, podemos decir que Macaulay Culkin se convirtió en un ícono de la cultura popular, el verdadero triunfo que necesita todo artista. Y ha vivido para contarlo. Y sobre todo, que no necesitó a Hollywood para triunfar. Y que quedar en el imaginario popular es mucho más que ser un actor, sino siendo una persona normal. Un récord que pocos pueden darse.